tantas críticas, este lunes Liz Cuesta regresó a las redes. Tranquilo. Con el enfrentamiento a la corrupción. ¿Quién es esta mujer? ¿Y por qué genera Hoy tengo información exclusiva de Liz Cuesta. Lo que estás a punto de descubrir revela la doble moral de un régimen que predica austeridad mientras su élite vive como reyes a costa del sufrimiento del pueblo cubano. Vamos a explorar tres aspectos fundamentales. Número 1, te mostraré quién es realmente Liz Cuesta, su oscuro pasado antes de conocer a Miguel Díaz-Canel. Número 2, analizaremos su impresionante colección de lujos. Y número 3, te revelaré la red de negocios y propiedades que controla junto a Miguel Díaz-Canel y cómo utiliza testaferros para ocultar su verdadera fortuna. Son hechos documentados y respaldados con imágenes, testimonios y análisis de expertos que han seguido de cerca esta trayectoria de esta pareja de la nueva élite gobernante de Cuba. Así que, dicho todo esto, comenzamos nuestro video. Liz Cuesta Peraza, conocida popularmente como La Machi, no siempre fue la esposa del dictador cubano. Su historia, antes de conocer a Díaz-Canel, está marcada por una serie de relaciones que revelan un patrón inquietante. Ni en México ni en Cuba tenemos primeras damas. Son las esposas que tienen otras. Según fuentes cercanas a la familia, la primera relación seria de Liz Cuesta fue con Wilfredo Segura, un piloto de las fuerzas aéreas de la dictadura de los Castro. El padre de Liz era un coronel con alto rango militar, lo que facilitó este primer matrimonio dentro de los círculos del poder. Lo que vino después establecería un patrón que definiría la vida personal de Liz Cuesta. Se metió en medio del matrimonio de Gloria Segura, hermana de su ex marido, y Roberto Anido. Lo separa y se casa con Roberto Anido. De esta relación nació Manuel Anido, quien actualmente es conocido como el hijastro de Miguel Díaz-Canel y ha generado sus propios escándalos, en el cual estaremos hablando un poquitico más adelante. Después de tener 2 hijos con Roberto Anido, La Machi se aburrió y volvió a repetir su patrón. Se metió en medio del matrimonio del doctor Ángel Tamayo. Era el rector del Instituto Pedagógico y doctor en ciencias, un hombre respetado en la comunidad académica de Holguín. Su esposa, la doctora Mayra Cipriana, trabajadora del Hospital Lenin, sufrió enormemente por esta traición. Según los testimonios, Liz Cuesta llegó a llamarla por teléfono para contarle detalles íntimos de su relación con Tamayo, en un acto de crueldad, por supuesto, deliberada, y se puede ver el factor psicológico de esta persona. Liz Cuesta se cansó también de Tamayo y puso sus ojos en un premio mayor, Miguel Díaz-Canel, entonces primer secretario del Partido Comunista de Cuba en Holguín. Destruye el matrimonio de Miguel Díaz-Canel, también confirmó nuestra fuente, y así, siguiendo su patrón habitual, Liz Cuesta se convierte en la esposa del hombre que eventualmente llegaría a ser, entre comillas, presidente de Cuba. Nosotros le decimos puesto a dedo. Lo más sorprendente de esta historia es que, según múltiples fuentes, incluso estando ya con Miguel Díaz-Canel, Liz Cuesta también mantuvo una relación paralela con el doctor Tamayo. Este patrón de comportamiento destructivo y manipulador es consistente con lo que muchos cubanos han observado en su rol como primera dama: una ambición desmedida y una capacidad para utilizar a los demás en su beneficio propio. Mientras el pueblo cubano enfrenta la peor crisis económica en décadas, con apagones diarios, escasez de alimentos y medicinas y un éxodo masivo, Liz Cuesta vive una vida de lujos que contrasta brutalmente con la realidad de la isla. Según datos oficiales, el salario promedio en Cuba es de aproximadamente 3,000 pesos mensuales, ¿no? Que equivale a ciertamente menos de $20 actualmente al cambio al que esté, por lo menos hasta que filmamos este video. Con este salario, un cubano común tendría que trabajar más de 3 años sin gastar un centavo para comprar uno solo de los accesorios que Liz Cuesta luce habitualmente. En abril del 2025, durante una visita oficial a Honduras, Liz Cuesta fue fotografiada usando unas gafas de sol de lujosa marca italiana Gucci. Llegó a Tegucigalpa luciendo unas gafas de sol Gucci, que entre lujo y caché dejaron a más de uno con la boca abierta. El modelo exacto, Square Acetate and Metal, ronda los 300 euros, un precio que supera por mucho el salario mínimo mensual en la isla.
En febrero del 2025, durante el Congreso Internacional celebrado en La Habana sobre desarrollo humano sostenible, fue vista con un reloj de marca Aigner valorado en $549. En diciembre del 2022, al defender su tesis, Tura llevaba un reloj Cartier cuyo precio oscila entre $5,000 y $12,000, dependiendo del modelo. En las fotos de la defensa doctoral de Liz Cuesta se aprecia en su muñeca un Cartier que en el sitio oficial de la marca francesa aparece a precios de entre $5,000 y más de $12,000. Este contraste entre su discurso revolucionario y su estilo de vida lujosa ha generado indignación entre muchos cubanos, tanto dentro como fuera de la isla de Cuba. Mientras el pueblo cubano sufre apagones de más de 12 horas, la esposa de Díaz-Canel luce relojes que cuestan más que el salario anual de un médico cubano, señaló un usuario en redes sociales. Los lujos de Liz Cuesta no se limitan a accesorios, sus viajes internacionales en jet privado y hospedándose, por supuesto, en los mejores hoteles son otro ejemplo de su estilo de vida privilegiada dentro de la isla de Cuba. Díaz-Canel y Liz Cuesta llegaron a Honduras en un jet privado mientras Cuba se suma en la oscuridad. Tituló, por supuesto, Cibercuba en abril del 2025. Pero lo más indignante es la hipocresía. En febrero del 2023, Liz Cuesta publicó en sus redes sociales: Sí, soy comunista. ¿Y qué? Que es una utopía, que aún se construye el socialismo, que no llegaré a verlo. ¿Y qué? Mejor pensar y luchar por todos, que en términos egoístas, y eso es el comunismo. Esta declaración, viniendo de alguien que disfruta de todos estos lujos inaccesibles para la inmensa mayoría de los cubanos, ejemplifica una vez más la doble moral de la dictadura cubana. Como señalaba el analista político Carlos Alberto Montaner, la revolución cubana ha creado más desigualdad que la que va a combatir. La diferencia es que antes la desigualdad era económica y ahora es política y económica. Más allá de los lujos visibles, Liz Cuesta y Miguel Díaz-Canel han construido un imperio económico oculto que incluye propiedades, negocios y cuentas en el extranjero. Se mantiene en la sombra gracias a una red de testaferros y empresas fantasmas. Según fuentes cercanas al régimen, la pareja presidencial posee varias propiedades exclusivas de Holguín, la provincia donde Miguel Díaz-Canel fue primer secretario del Partido Comunista antes del ascenso al puesto a dedo o a presidente o como usted lo quiera llamar dentro de la isla de Cuba. Todas las personas que se van para afuera de la isla, ellos iban y les descomisaban sus casas. Empezaron por Holguín, reveló una fuente que pidió mantener su anonimato por razones de seguridad. Tenemos un video que hablamos específicamente de esto. Si quieres verlo, te voy a dejar una cartica aquí para que usted pueda verlo. Pero los negocios no se limitan a propiedades. Liz Cuesta en particular ha utilizado su posición para establecer una red de negocios lucrativa, especialmente en el sector turístico. Uno de estos negocios es Album Café, un establecimiento de Holguín que, según ex trabajadores, está patrocinado por la tienda Egren, pero no, es por la Machi. Es una tapadera gubernamental que tiene todas estas personas, reveló nuestra fuente. Pero Album Café no es el único negocio de Liz Cuesta. También posee el Framboyán, un centro comercial cerca de Guarda la Vaca en Holguín y el restaurante en el Boulevard de Holguín. Según fuentes cercanas, estos negocios no son simplemente establecimientos comerciales. El restaurante, por ejemplo, fue el proyecto piloto de Liz Cuesta. Utilizó para abrir sus otros negocios. Pero lo más escandaloso es lo que ocurre después de horario normal de atención. En horas determinadas, después que se va el público, hay un cuarto que se queda ahí donde van las grandes élites, ya sea miembros del Ministerio del Interior, coroneles para arriba, comandantes, bueno, todos estos viejos. Reveló una fuente del Ministerio del Interior. Según esta fuente, este establecimiento funciona como prostíbulos encubiertos para la élite del régimen y ahí le traen muchachitas y convierten estos supuestos restaurantes protegidos por la dictadura de los Castro en un prostíbulo descarado. Este negocio que te estoy hablando aquí ahora mismo es el tercer negocio de la Machi, conocido como La Pasión, otro establecimiento que sigue el mismo patrón. Restaurante por el día y, por supuesto, un lugar de encuentro para la élite por la noche. Contratan a jóvenes y todo esto lo llevan a trabajar como camareros.
y después que se acabe todo el servicio normal, pues lo llevan a prostíbulo de atrás a atender a la alta escrápulas castrista y turista. Explicaban nuestras fuentes que estuvo trabajando en ese mismo lugar. Lo más preocupante es que según múltiples fuentes, estos establecimientos están bajo vigilancia constante de la seguridad del Estado. No para impedir actividades ilícitas, sino para grabar a los asistentes y luego chantajearlos, que eso lo sabemos todo el mundo, que lo hacía el hijo de Raúl Castro Ruz, que tenía grabaciones de todo el mundo. Los están grabando para poder chantajearlos después, porque ahí es donde está el verdadero negocio, reveló nuestra fuente. Esta práctica de chantaje es consistente con los métodos tradicionales de control del régimen cubano. Pero el imperio económico de la pareja se va mucho más allá de los negocios visibles. Según investigaciones periodísticas, Miguel Díaz-Canel y Liz Cuesta han establecido una red de empresas fantasma en el extranjero para ocultar su verdadera fortuna. Tienen un montón de negocios utilizando a su hijo, utilizando a su hija y utilizando a los sobrinos, también utilizando a la hermana, explicó un exfuncionario del gobierno cubano que ahora vive en el exilio. Estas empresas fantasmas, muchas de ellas registradas en paraísos fiscales como Panamá o Isla Caimán, permiten a la pareja presidencial mover dinero fuera de Cuba y realizar inversiones que serían imposibles de justificar con sus salarios oficiales. Como dijo el periodista cubano Juan Almeida, si existe un negocio en la isla que ofrece mínimos riesgos inevitables y evidentes, el apellido de los Castro y ahora por extensión el apellido Miguel Díaz-Canel. El hijastro del gobernante Miguel Díaz-Canel visitó con la delegación oficial que visitó el Oriente Medio con un portafolio valorado en $1.385, informó Severcuba en diciembre del 2023. Este joven, fruto de la relación entre Luis Cuesta y Roberto Anido, ahora ostentaba el cargo de asesor de Miguel Díaz-Canel, a pesar de no tener calificaciones conocidas para tal posición. Este sistema de corrupción permite a la élite gobernante enriquecerse mientras el país se hunde a la miseria. Y Liz Cuesta, con su red de negocios y su influencia como esposo del supuesto presidente, nosotros le decimos puesto a dedo, es una de las principales beneficiarias de este sistema. Como señala el analista político Ted Hanken, el régimen cubano ha creado una sociedad de casta donde tu apellido determina tus oportunidades en la vida. Y no hay apellido más poderoso en Cuba que no sea Castro y, por supuesto, por extensión, como dije anteriormente, Miguel Díaz-Canel. Tenemos que romper esa mentalidad importadora que todavía tenemos y tenemos que defender el ahorro. El ahorro tiene que ser una premisa en todo lo que nosotros hagamos. Hay una buena potencialidad para lo que hacemos hacer. Y la lucha del ahorro hay que combinarla con el enfrentamiento a la corrupción y las ilegalidades. Porque donde hay corrupción y donde hay ilegalidad... Estas palabras suenan huecas cuando vienen de alguien que junto a su esposa disfrutan de los lujos que la inmensa mayoría de los cubanos ni siquiera pueden imaginar. Según datos del Observatorio Cubano de los Derechos Humanos, más del 90% de los cubanos viven en la pobreza. Los apagones pueden durar hasta 12 horas, afectando la conservación incluso de los alimentos, el acceso a agua potable y, por supuesto, la atención médica. Pues la escasez de medicamentos, la escasez de alimentos, muchas familias cubanas apenas pueden permitirse una comida completa al día. Mientras tanto, la élite gobernante encabezada por figuras como Miguel Díaz-Canel y Liz Cuesta vive en un mundo paralelo de abundancia y privilegios. Esta desconexión entre la élite y el pueblo es lo que ha alimentado el crecimiento y descontento de Cuba, que culminó, por supuesto, en el 2021, en julio del 2021, cuando miles de cubanos salieron a las calles para exigir la libertad y el fin de la dictadura. La respuesta del régimen fue brutal. Más de 1000 personas fueron detenidas, muchas de ellas condenadas a largas penas de prisión, en juicios sumarios, sin garantías. Está la famosa frase, a la calle los revolucionarios, a defender, por supuesto, sus lujos y todas sus cosas. Esta doble moral se extiende también a las relaciones del régimen con la diáspora cubana, mientras denuncian públicamente a los gusanos y traidores que han abandonado a la isla. El régimen depende cada vez más de las remesas que envían estos mismos emigrantes para mantener a flote la economía cubana. Como hemos visto, Liz Cuesta y Miguel Díaz-Canel representan la quinta esencia de la hipocresía del régimen de la dictadura cubana.
predican socialismo mientras practican un capitalismo de élite que beneficia exclusivamente a la cúpula del poder. La historia personal de Liz Cuesta, marcada por la destrucción de matrimonios y manipulación, un consistente en su comportamiento como primera dama, ambiciosa, calculadora, completamente desconectada del sufrimiento del pueblo cubano. Sus lujos, desde relojes Cartier hasta gafas Gucci, son una bofetada para millones de cubanos que luchan diariamente para poder sobrevivir en un país devastado por décadas de mala gestión económica y corrupción de que tienen todas estas personas que están en el poder ahora mismo. Y su imperio económico oculto, construido a través de testaferros y empresas fantasmas, revela la verdadera naturaleza del régimen. Una cleptocracia donde el poder político se utiliza para el enriquecimiento personal. Esta realidad es lo que el régimen intenta ocultar desesperadamente tanto a su propio pueblo como a la comunidad internacional. Pero gracias a las redes sociales y al valiente trabajo de periodistas independientes, la verdad está saliendo a la luz. El caso de Liz Cuesta y Díaz-Canel es solamente la punta del iceberg. Detrás de ellos hay toda una clase de privilegiados, generales, ministros, altos funcionarios que viven como reyes mientras predican, por supuesto, sacrificios al pueblo cubano. Esta contradicción es insostenible a largo plazo, como demostró, como le dije anteriormente, el 11 de julio del 2021. El pueblo cubano ha perdido el miedo y está cada vez más dispuesto a desafiar al régimen que ha perdido toda la legitimidad moral delante de todos ellos. La pregunta no es si el régimen caerá, sino cuándo y cómo. Y cuando eso ocurra, figuras como Liz Cuesta y Miguel Díaz-Canel tendrán que rendir cuentas por sus acciones. Claro, si quieres mantenerte informado sobre estas realidades que los medios voceros de la dictadura cubana jamás te dirán, y nosotros te mostraremos por acá, suscríbete a nuestro canal de YouTube para seguir exponiendo esto, dame un like y comparte para que el pueblo cubano sepa los privilegios del régimen de la dictadura de los Castro. Ahora viene lo más importante. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que el pueblo cubano seguirá tolerando esta hipocresía o estamos presenciando el principio del fin para el régimen? Déjame tu opinión aquí en los comentarios y, como te dije anteriormente, si te interesa profundizar más sobre la élite cubana y sus privilegios, te recomiendo diferentes videos que tenemos en nuestro canal de YouTube, que encontrarás varios aquí en la descripción de este video. Mi nombre es Darwin Santana, este es su canal de YouTube, El Mundo de Darwin, y nos vemos en un próximo video. Chao.